del texto de Stefan Zweig sobre la tumba de Tolstoy, que esto en otra exposición más adelante se convirtió en un mural. Y esta cinta fúnebre también aparecía, que fue una cinta fúnebre mandada a hacer en una floristería, que era la que daba título a la exposición, que simplemente decía: todos los días se perrea con la muerte. En esa exposición habían otras piezas, había una publicación de textos que combinaba, la mitad son textos míos y la otra mitad son textos, aquí está, se llama Muerte, libros cortos sobre la vida en general, que son textos míos sobre la muerte, la mitad de la publicación, y la otra mitad son textos de autores que interpelan, poetas, músicos, teóricas feministas, en fin. Y ese es un libro impreso, son ediciones muy limitadas. Entonces es un libro impreso en serigrafía, lo hice con el taller de 2 peces alados, porque estas serigrafías yo las hice acá en el taller, pero hay cosas que no, por cuestiones de tiempo, no se podían hacer, digamos, por mano propia. Entonces, este libro finalmente hizo parte de una trilogía de 3 libros, uno sobre Dios, uno sobre el amor y uno sobre la muerte. También había un fragmento de un poema de Gloria Fuertes que estaba en esa exposición para que la gente se llevara, eran serigrafías que hice, que la gente se podía llevar, y simplemente eran objetos con una carga emocional, con una carga musical profunda, los que... Listo. Hablemos un poco de la banda sonora de la vida, de las canciones, del interés por las canciones, de cómo todos estos discos y estos cassettes que están allí en el taller y que hacen parte de su vida cotidiana son un poco los que van impulsando toda esta producción. Sí, sí. Bueno, yo me voy a mover un poquito para acá, que creo que puede que mejore la señal incluso. Aquí. Y voy a traer algunos de esos objetos. Entonces, hay varios proyectos antes del de la muerte y después del de la muerte, que han tenido una banda sonora, que han sido atravesados por canciones. Por ejemplo, el que venía antes de ese, que era el del amor, era un proyecto donde había además que era un homenaje a grandes divas del amor, del desamor. Entonces habían retratos, habían serigrafías y habían retratos de mujeres como Amanda Miguel, Paquita, la del barrio, que Paquita me acompaña siempre aquí en el taller. Ahí está el dummy de la exposición en el Museo de Antioquia, Patsy Cline, como muchas mujeres, Connie Converse, Connie Francis, como muchas mujeres que han sido la banda sonora de mis desamores y de mis despechos, y el de algunas de mis amigas y el de muchas mujeres seguramente. Entonces era una exposición como homenaje por un lado, pero también había como un elemento reflexivo, sobre todo en los textos, porque había un libro que se llamaba Amor, y también era como la idea de no solo de celebrar y de revolcarnos en la idea del desamor, sino también de pensar y repensar cómo fuimos educadas en el amor. Entonces estaba la banda musical y estaban los textos, aparecían como las dos cosas de forma simultánea. Más adelante, el año pasado, gracias a una invitación de Sylvie Utic, hice una serie de cassettes, no sé si los ven ahí, aquí ya, de cassettes de baladas americanas. Era una colección como de esas baladas que uno escuchaba de Boston, de Timmy T, de Casey and the Sunshine Band, de Peter Frampton. Entonces lo que hice fue como volver a pintar esos cassettes que fueron los que construyeron como el amor adolescencial un poco. Y había unos textos que reflexionaban sobre eso, sobre los primeros amores platónicos. El mío era Tom Cruise. Entonces, cuando apareció en la película Top Gun, entonces yo le hice un retrato que después lo imprimí. Éramos afiche, la ilustración del afiche Top Gun,
A mí me encantaba la canción de Take My Breath Away, entonces fue como una especie de volverme ese personaje de la película, pero en los textos de la exposición reflexionaba sobre eso, reflexionaba sobre esos amores platónicos y cómo uno cambia su noción de amor y cómo la desromantiza y cómo se transforma con el paso del tiempo. No se queda solo como en el hecho de hacer una representación o de hacer un homenaje, sino también de tener el tiempo para repensarse el amor. Entonces ahí aparecía la banda sonora, ya no de las divas del desamor, sino de la banda sonora con la que uno se enamoró, con las baladas americanas que son, pues son terribles, pero son buenísimas a la vez. No pudimos ver los cassettes. No, déjenos ver un cassette que ahorita está ¿Cuál es que? por la señal. Los que se hicieron para Claro, la expo de Silvi. estos son. Ah, buenísimo. Entonces, este es de Boston, es una de esas portadas icónicas de Boston. Este es uno de Peter Frampton, que son hechos en temperitas, como muy a mano. Esta es una de esas canciones que fueron la banda sonora, o sea, yo me enamoré de esas canciones y construía todo un relato amoroso, pero pues no había nada más detrás de esto, de Shane and Melody, de Ajá. los Righteous Brothers, que esa es la que aparece en Ghost, La Sombra del Amor, que también en un video reciente donde aparece como fantasma hablo de esa película, Chicago, está, Daryl Hall and Oates, Daryl and Oates, entonces esta era otra, y hay otra, pues no podía faltar Air Supply, entonces aparezco en concierto con ellos dos. Entonces, con estas imágenes, con estas de Tom Cruise y de Air Supply, además hice unos cojines, lo mandé, a mí me gusta como experimentar con otras formas de cómo poner las imágenes en objetos o cómo construirlas más allá del papel como en objetos. Y esas imágenes en la exposición aparecían como cojines de esos de quinceañera que uno compraba, intercambiaba con los amigos, con las amigas, uno se regalaba con las amigas cojines, o los primeros novios regalaban eso, y son cojines con arandelas y con te amo y jordanitos y esas cosas. Entonces era como esas piezas de orden sentimental acompañadas como de esa otra reflexión. Y las canciones siempre han estado presentes en todas las cosas que he hecho, en el libro de la tristeza, que era Mi tristeza es mía y nada más, como la canción de Leonardo Fabio, y en el proyecto más reciente que es el cancionero, el, el Cancionero cancionero rebelde, pequeñito y sabrosón, también ahí aparece, son una pequeña banda sonora que a mí me ha ayudado como a entender un poco el país o la historia política de Colombia. Sí, usted me contaba ayer que hablamos del cancionero revolucionario, que alguien le había dicho, bueno, yo vi el cancionero revolucionario por primera vez en Facebook porque hubo un Sí. post ahí y entonces me pareció como que sería increíble, pues que estaba increíble la idea. Y entonces ayer Natalia me contaba que alguien le había dicho que ella había hecho una preselección pues de estas canciones revolucionarias y que alguien le había dicho, no, pero hay muchas más. Natalia me decía, yo sé que hay muchas más, pero hice esta selección específica por lo pronto porque es una selección que es la que me ha narrado a mí la historia de Colombia. Y usted me mencionó las canciones, entonces a ver si nos cuenta un poquito sobre esas canciones. Pues voy a hablar, son 8 canciones y voy a hablar de, no de las 8, pero sí de algunas de ellas, como la primera que aparecería sería La Toma de Páez, que esa hace parte del álbum Alma Llanera del 78, ahí está Arnulfo Briseño, y básicamente es un momento, entonces habla del tema de Briseño y la disputa entre los chulavitas y los guerrilleros de la época, y pues además es como todo el ensalzamiento del granero del personaje, ahí aparece. Entonces es muy bella la canción, uno empieza a encontrar algo en esas canciones y es que también aparece la idea del hombre, del macho, del héroe y no sé dónde están las mujeres, pero pues también he entendido que esas canciones hay que leerlas como fueron producidas en su época. Y para mí esa fue una canción que escuché a temprana edad y que me marcó como para entender un poco de lo que pasaba en esa época. Otra de las canciones sí hace parte como de no sé quién la, o sea, no sé, es aquí, parte como de una tradición de trova del Sumapaz,
Entonces no es de, no tengo presente y he hecho la pesquisa de quién será, pero también es una canción muy bella, además el audio al que tengo acceso es uno de muy mala calidad, y es de detenerse a escuchar la letra, que tiene algo de humorística. Aquí más adelante tiene, en la siguiente imagen aparece una parte, un fragmento de la letra de los chulos de Villarrica no pueden comer tamales, se le cayeron los dientes de morder los liberales. Entonces es como, hay como un humor, como una cosa del lenguaje popular, pero también finalmente es muy fuerte todo lo que se está narrando porque es una narración de la muerte, es una narración de la guerra y es una narración del conflicto. Entonces para mí esa canción es bellísima de escuchar, trae un montón de las letras son hay contrastes como en los aires musicales, porque así como está la toma de Páez y esta de los chulos de Villarrica, eh, aparecen otras como Barco Hijo de Puta de Lovaina, que hace parte de la tradición del punk, y realmente, bueno, no, pero ahorita nos devolvemos bien. Entonces, en esa canción, por ejemplo, no hay no hay un gran contenido como de sus argumentos en contra de Barco, pero sí, finalmente es una canción de catarsis, de escuchar y de cantar a grito herido. Entonces, es una de esas canciones que a mí la he escuchado mil veces y la he cantado mil veces y la he cantado a grito herido, y más de un presidente se la merece. Volviendo hacia las imágenes que estaban antes, está Máximo Jiménez, con usted, señor presidente. Yo siempre he pensado, pero creo que es un proyecto de largo aliento que de pronto algún día sería muy chévere poder hacer o que alguien lo hiciera, sobre solo el cancionero de Máximo Jiménez, porque es impresionante. Mm, Él además estuvo en contacto con Fals Borda, él nos narra también otro momento histórico importante, cuando nos habla sobre la reforma agraria, sobre todos los problemas arraigados a la tierra. Y en esta de usted, señor presidente, tiene canciones increíbles, tiene un cancionero muy amplio, pero escogí esta básicamente porque es una canción que uno le podría dedicar a, yo le decía a Gabriela ayer, a los presidentes de los últimos tiempos, y Gabriela me decía como en los últimos 70 años, y a todos les queda perfecta, que es muy triste, que también es muy fuerte. Entonces sí, a continuación aparecen unos fragmentos. Entonces, eso, sí, si uno lee esa letra, pues es que es perfectamente aplicable a este momento que estamos viviendo. Y eso es profundamente como doloroso. Entonces, y es básicamente, hemos pasado por la música llanera, por la trova popular, por el vallenato. Hay otro vallenato que es que es el himno del M19, la ley del embudo, que no manda imagen ni nada, pero pues es decir, es también muy, muy ampliamente conocido por todos. Hay otra canción de la que hablábamos ayer con Gabriela, que yo la conocí en el 2007 cuando viajamos con el bodegón a Medellín, gracias a una invitación del Museo de Antioquia, en ese momento del MED 07. Nosotros nos hospedábamos en Castilla, y allá conocimos a Desadaptados, que eran pues también esos grupos de punk icónicos de Medellín. Y yo escuché por primera vez a los Desadaptados, escuché esa canción de Esta generación está en peligro, y me pareció una canción tremenda de nuevo porque tenía gran actualidad en el 2017 y en este momento también la tiene. Y lo escuchaba, pero hay cosas que simplemente, cosas que pasan con cualquier con cualquier aire musical, pero a veces pasa con el metal o con el punk, es que uno no entiende ciertas cosas, ¿no? Entonces me puse a escuchar la canción y a tratar de entender toda la letra, entonces como no comprendía todo, me puse a buscarla en internet, y cuando la busqué en internet, pues me encontré con que esa canción básicamente era un poema de Jesús María Peña, Chucho Peña, un poeta, de Medellín, que fue asesinado en el 86 en Bucaramanga, y en Bucaramanga tenía una fuerte actividad, era sindicalista, era un poeta, actor, era como una persona de una profunda actividad política, y las letras de esa canción de Esta generación está en peligro, que es una canción de punk,
pues son un poema musicalizado. Entonces, para mí esa canción, como leer la historia de Chucho Peña, me pareció profundamente triste, conmovedora, y sí, efectivamente se convirtió en una canción de punk, mutó, llegó a otro público, llegó de otras maneras, pero nos sigue narrando el país de una forma muy dolorosa. Entonces, esas son como algunas de las canciones que están en ese cancionero. Es un cancionero, yo lo primero que hice, a veces yo hago las cosas como, he aprendido que a veces surgen los títulos de los proyectos, o a veces surge la portada de un libro antes de que haya escrito el libro o antes de que haya hecho el proyecto, y eso pasa con este pequeño cancionero, que lo primero que hice fue en los primeros días de cuarentena, que tenía algo de tiempo y como que tuve esa intención de decir, pues si lo quiero hacer, ¿cómo quisiera hacerlo? Y es como el pequeño libro rojo, y la idea es que sea ilustrado, que aparezcan las letras de las canciones y que aparezca la ilustración, una ilustración muy sencilla, que la producción sea muy low cost. La idea es hacerlo, si existe la posibilidad de hacerlo de forma autogestionada, como autoeditarlo, pero surgió la posibilidad recientemente de hacerla con unos amigos que tienen un proyecto editorial, y si se da eso, pues sería fantástico. Pero entonces hasta el momento existe la portada, existe la selección musical, la intención de por qué seleccioné esas canciones y por qué me atraviesan y me cuentan la historia del país, y está en proceso. Chéverísimo. Y está hecha la portada en serigrafía, ¿cierto? Ustedes de hace unos años. No, es plotter de corte. Ajá. Es, es, es plotter de corte, que esa es la otra máquina que se ve allá al fondo. Aquí, aquí está. Las cosas que hago en serigrafía, las hago aquí en esta mesa de serigrafía. Las sedas las quemo en el quemador, que es el que se ve acá. Esta caja de madera que tiene una luz por dentro es el quemador de serigrafía. Y aquí está ese plotter, que es el plotter de corte. Esta es una máquina sublimadora que sirve para cuando uno estampa sobre textil, o pues para, si uno tiene la posibilidad de cortar en plotter sobre vinilo textil o algo, uno lo puede sublimar ahí. Y esa portada la hice en plotter de corte, que es un plotter que le compré a una amiga recientemente. Entonces, que es como de las últimas máquinas que han venido como a acompañarme en el taller. Y pensaba como en qué posibilidades técnicas habían ahí. Entonces, si yo llego a hacer el libro, lo hago manual con una edición limitada. Si lo llego a hacer con los amigos con los que existe la posibilidad de hacer la publicación, pues ya miraremos cómo lo resolvemos técnicamente, si serigrafía o litografía, o qué posibilidades vamos viendo. Chéverísimo. Ayer hablábamos y por eso pensé que tal vez la portada está hecha en serigrafía, pero bueno, estuvo buenísimo ver todas las máquinas. Hablábamos como de un gusto suyo por la serigrafía muy grande, desde la universidad, pero pues nosotros, yo estudié con Natalia el mismo semestre, mismo primer día de clases, entonces, tuvimos como una formación en la Tadeo rarísima, porque no tuvimos como muchas posibilidades técnicas. Era un nuevo pensum, Ajá. unos nuevos profesores, etcétera. Entonces tuvimos como un gran acompañamiento para tener muchas ganas de hacer, pero en lo técnico muchísimas Sí. dificultades. Y entonces Natalia me contó ayer cómo ella había empezado a hacer serigrafía, y eso tiene que ver también pues como con el trabajo que se hace en su casa, más allá digamos de lo que sucede en términos artísticos, y es pues el trabajo de la empresa familiar. Sí, 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 porque de hecho la clase de serigrafía, de grabado, y específicamente el módulo de serigrafía cuando tocó en la universidad, fue muy difícil porque nunca podíamos finalmente quemar una seda. Entonces existía toda esa cosa de que tenía que tener el cuarto oscuro con la luz de seguridad, y que si alguien medio abría un poquito la puerta, entonces se velaba la seda, porque como es una emulsión fotosensible la que se utiliza, entonces eso era imposible. Y resulta que en la empresa familiar, que es la empresa de toda la vida, una de las cosas que fabricamos son fuentes de poder que son una caja de aluminio, hay actuadores telefónicos, también como una serie de aparatos que ya no los hacemos. De hecho ahora se dedica a otra cosa a la empresa, pero en ese momento todavía fabricábamos fuentes. Entonces las fuentes se hacen en unas cajas de aluminio, que el aluminio se manda a pintar, hay todo un proceso de fabricación, y también se mandan a hacer las cajas de cartón, después todo.
Y hay una señora, doña Cecilia Becerra, nos hacía, dentro del proceso de fabricación, nos hacía los avisos que van ahí con el nombre de la empresa, en el switch, como va on, off, encendido, apagado, en fin, todo eso que va en cualquier aparato que uno compra, todo esa marcación, nos la hacía en serigrafía en screen, porque además se hace una diferenciación como si una cosa fuera serigrafía, otra screen, como que una cosa es como comercial, popular y otra cosa es arte y pues gracias a esa señora yo aprendí a hacer serigrafías porque yo no pude solucionar eso técnicamente. Me acuerdo que con una compañera, con Paula, nos quedábamos como después de la clase que se acababa como a la 1, nos quedábamos como hasta las 3 tratando de quemar una seda y era imposible, siempre fracasábamos hasta que hablé con esta señora, la señora que tiene un negocio muy pequeño de screen, y me dijo, no, venga, yo le explico, venga a mi taller. Cuando fui al taller de la señora, era el cuarto de ella, la pieza, el cuarto, la habitación. Y ella lo que hacía era que tenía una caja, como la que les mostré ahorita, la caja para quemar. Ella cerraba un poquito la cortina, aplicaba la emulsión, entonces me explicó que vamos muchas veces allá, después vino acá, me explicó, hicimos la caja, en fin, y no necesitaba un cuarto oscuro y no necesitaba la luz de seguridad, y cuando terminábamos de darle unos segundos de luz para la seda, entonces corríamos para el lavadero y empezamos a echarle agüita para limpiar la seda y para que cayera lo de la emulsión que tenía que irse. Entonces, gracias a ella aprendí técnicamente serigrafía, aprendí algunos trucos, algunas cosas, hice una serigrafía en aquel entonces, después de la universidad, como en la época del bodegón, como 2006, 2007, hice eh, una serie de diseños de afiches que conmemoraban masacres de Uribe. Entonces eran como en esa estética de los carteles de guerra que ensalzan esa idea y se vanaglorian de la idea de la guerra cuando es algo terrible. Entonces eran uno se llamaba Orión, que es la operación Orión, otro Fénix, otro Antorcha y otro que era Soberanía, que son operativos del gobierno de Uribe, que son masacres básicamente. Entonces, uno de esos, en aquel entonces, este de acá, lo materialicé, el de Orión, lo materialicé en una serigrafía, hice unas ediciones muy pocas porque era para mí todo un logro técnico hacer una cosa en 4 tintas de un tamaño de 35 por 50 en aquel entonces. Y me dediqué a otras cosas, me dediqué a trabajar de profesora, me dediqué al trabajo con con el colectivo Zunga, con Ana Villate, con Carla Moreno, con Elena Morris, con Jimena Laverde, que también nos acompañó un tiempo. Entonces yo me olvidé de la serigrafía, no tampoco me dediqué al dibujo de ninguna manera, y eso quedó ahí como esa gran pasión que surgió en la universidad, se quedó de nuevo unos años como callada, pero después con el proyecto de las divas, que fue cuando hice estas serigrafías, cuando las empecé en el 2017 que empiezo ese proyecto, fue como de nuevo encontrar ese amor por la serigrafía, de nuevo desempolvar el quemador, volver a quemar sedas, volver a untarse de tinta, volver a sacar las rasquetas, y de ahí en adelante cada uno de los proyectos que he hecho, el de amor, el de Dios, el de la muerte, y otras serigrafías que he hecho sueltas por ahí simplemente porque me nace hacerlas y porque en algún momento encuentro otras piezas con las cuales las pongo a dialogar, pues han sido en serigrafía. Entonces hay como esa inquietud que surgió desde la universidad se vino a materializar y como a trabajar de forma más intensa años después. Ayer entonces hablábamos también de como de ese volver a hacer ilustración. Entonces uno generalmente entra a estudiar Sí, la carrera pues porque le gusta pintar o porque le gusta dibujar o hacer muñecos. Pero entonces hablábamos con Natalia que pues llegamos a la universidad a un semestre en el que había una gente talentosísima para el dibujo. Y bueno, y ahí tuvimos sí, una conversación en torno a eso y como a unas frustraciones que vivimos varias de las personas que estábamos allí en relación pues con esas clases de dibujo y con ese virtuosismo de nuestros compañeros y cómo se abandona, digamos, ese hecho de hacer ilustraciones o de dibujar, que es como la razón en realidad por la que uno entra a la universidad, y eso vuelve a aparecer en otro momento en relación con una, pues más con una experiencia laboral, ¿no? sí. Efectivamente, después de segundo semestre yo perdí el interés
por el dibujo, y yo toda la vida dibujé, y creo que dibujaba muy bien, hacía unas cosas increíbles. Entonces en mi casa pensaban que yo iba a estudiar diseño de modas o iba a estudiar artes. Primero estudié terapia ocupacional, después cuando estudié artes, ya en segundo semestre yo abandoné el dibujo. Y efectivamente yo veía compañeros entre un grupo de 30 y pico que seríamos, habían 3 que realmente eran talentosos y con los que uno decía, no, pues yo hago muñecos de palo, o sea, al pie de esto. Y uno también era otra persona en ese momento y tenía otra noción del dibujo y tenía otra forma de ver, como de ver y de relacionarse con el dibujo. Entonces fue algo que quedó como en el olvido mucho tiempo. Y hace como, no sé, como en el 2007, como en el 2008, yo entré a trabajar de profesora de ilustración de diseño de modas para estudiantes de diseño de modas. Entonces, para mí eso fue un reto, porque cuando yo empecé a ver cómo se enseñaba, cómo era así, como qué metodologías habían para enseñarle a un estudiante de diseño de modas a hacer una ilustración, era básicamente empezar por un palito, 6 bolitas, 8 bolitas o 10 bolitas si eran 8 cabezas, 10 cabezas si era un figurín estilizado, y era como enseñar unas poses específicas, y yo me pude dar la libertad como profesora de ilustración a, me pude dar la posibilidad de dibujar, primero que todo, y de enseñarle a mis estudiantes que dibujar era algo que podían hacer, que uno no dibuja, no hace ilustración de modas, y entonces hace un figurín divino y lo demás lo dibuja horrible, porque hay estudiantes que le dicen, no, no, es que no sé dibujar manos, no. Si usted dibuja un carro, un perro, una manzana, una cabeza, una mano, es exacto. Y como la experiencia del dibujo tenía que ser otra cosa. Entonces, para mí, el hecho de tener que ser profesora de ilustración me enseñó, en primera instancia, a enseñarme a mí a dibujar. Todo ese proceso que había desaprendido en la universidad, que había dejado ahí como muy reacio, como que las clases además eran muy teórico, lo de taller era bastante pobre en aquel entonces. Entonces, algo que no hacía, entonces volví a como tener ese gusto por el dibujo. Sin embargo, mientras fui docente universitaria, que fueron varios años, 7 o más años, durante una gran parte de ese tiempo estuve trabajando con el colectivo, y hacíamos fotografía, performance, video, como una serie de acciones, pero tampoco dibujaba. O sea, yo dibujaba en clase, yo dibujaba y enseñaba a dibujar y me lo disfrutaba un montón, pero no hacía una producción personal. Ya como en el 2014, esta es una de las primeras ilustraciones que hice por hacer. Y creo que para mí fue muy importante. Yo te admiro y digo, como hice ilustraciones por hacer, y puede sonar muy tonto, pero fue para mí un espacio de liberación, como de reencontrarme con el dibujo. Estos autorretratos, aparecía este que es con un perro caliente, otro que es con una empanada, y que los hice porque quería hacerlos y ya. Después de esas imágenes se fueron como encontrando con otras. Después de eso empecé a tener más la noción de series que quería hacer. Hay unos dibujos que hice sueltos, y después pasó como el de todos los días se perrea con la muerte, que fue una ilustración suelta en principio, que después terminó siendo el detonante para la construcción de otras piezas. Y aquí encontré una forma de relacionarme con el dibujo más amable, más gustosa. Entendí además que uno se inventa sus propias, hay cosas que yo ayer le decía a Gabriela, que uno de mis referentes técnicos son los que hacen esa revista Atalaya, que le botan a uno por debajo de la puerta, que le traen los viejitos a la puerta, porque además las ilustraciones son tremendas, ahora son digitales, pero bueno, alguna vez vi un documental de cómo hacían las ilustraciones y me di cuenta que yo también trabajaba así, y me pareció maravilloso, porque yo construyo todo un set en la realidad, y cuando el taller lo tengo que transformar en un set de fotografía, pues cuadro luzos, pongo fondos, tomo fotos, calco exactamente lo que necesito. Otras cosas, a veces me doy la libertad de hacerlas a mano alzada, cuando tengo más tiempo, dependiendo de lo que quiera lograr, pero tengo una relación mucho más amable y mucho más amorosa con el dibujo. Ya no me interesa. Cuando estaba en segundo semestre, me acuerdo que alguien hablaba del grafismo, y yo decía, no entiendo qué es el grafismo o a qué se refiere. Y en este punto entendí que uno tiene que pasar como mucho tiempo relacionándose con el dibujo, viendo dibujos de otras personas, eh, encontrando muchas posibilidades en el dibujo, como para que a uno ya no le importe el grafismo ni esa cosa ahí como a manera de bañada del dibujo, sino que uno descubre su propio camino y lo que quiere hacer con el dibujo. Entonces, tanto con la serigrafía como con la ilustración, yo me vine a encontrar, como a desencontrar
después, como durante la universidad y después de la universidad, y a encontrar muchos años después cuando tenía algo para decir con eso, ¿no? Sí, hablábamos ayer que lo que pasa es que a veces en la universidad pues a uno le enseñan que hay una manera de hacer las cosas, o bueno, o unas que son aceptadas, entonces hay unas formas de componer la imagen, unas formas de usar las técnicas, unas formas de pensar los temas, y cuando uno ya solo en la casa empieza a hacer arte, pues se da cuenta que la única manera de que ese arte realmente esté vivo y sea distinto es no siguiendo esas maneras necesariamente. O sea, que uno Exacto. pinte de la manera en que uno pinta, así esa no sea la manera en que aparece en el libro o, o la manera en que el profesor lo enseñó, le permite a uno buscar nuevas maneras. Lo hablábamos ayer con Natalia en relación con Débora. ¿Sí? O sea, si Débora le hubiera hecho, Débora Arango, que fue discípula de Pedronel Gómez, ay, ahora se me fue el nombre, Vélez, Eladio Vélez. Y entonces, si Débora, por supuesto se ve en el trabajo de Débora la influencia de ambos, pero si Débora le hubiera hecho caso exactico a Eladio y a Pedronel en que las composiciones no podían ser así de crudas y en que las mujeres no podían tener estas expresiones tremendas en la cara, pues la pintura de Débora no sería lo que es. Entonces, realmente es cuando uno ya solo se enfrenta a los materiales y a sus propios temas e intereses que uno decide cómo trabajar y Sí, eso es lo que transforma la imagen y eso es lo que hace que aparezcan propuestas nuevas como en el campo del arte nuestro, ¿no? Eh, sí. Quería para cerrar y que le demos la palabra a las personas si de pronto quieren hacer preguntas, que nos contara cómo es su día a día, porque yo entiendo que su taller es ahí junto a donde funciona la empresa, donde usted trabaja y que es la Sí, empresa de su familia. sí. Pues no solo eso, es, yo vivo, trabajo y trabajo en el mismo lugar. Tengo el taller, la empresa y mi casa está acá. Entonces, lo que como lo que yo le contaba ayer, yo no tengo un ritmo de trabajo diario donde tenga como una serie de bocetos y cosas en las que trabajé todos los días. A mí las cosas se me ocurren muchas veces cuando estoy haciendo cuando estoy revisando algún asunto bancario de la empresa y pienso en los bancos, o cuando estoy haciendo la fila del banco, cuando estoy en el supermercado, cuando estoy cocinando, cuando estoy trabajando en la empresa, a veces se me ocurren cosas y eso lo cruzo con otras cosas que he leído, con los intereses particulares y esas ideas las voy trabajando y las materializo en el taller y a veces en el taller y a veces también me, me sirvo como de los talleres de otras personas, dependiendo de técnicamente que hay cosas que no puedo hacer. Eh, entonces, otra de las cosas que te decía ayer es que yo no tengo un horario fijo, pero sí tengo como épocas de trabajo muy intensas y mis horarios son inusuales. Yo puedo estar sábado y domingo perfectamente clavada. Cuando yo hice estas serigrafías, las saqué como además eran las primeras que hacía después de mucho tiempo, pues estaba toda la goma de hacer serigrafía y yo no quería hacer, tenía 6 diseños y yo no quería hacer 5 serigrafías, 10, sino que me puse a hacer 50 de cada una, 3 tintas. Entonces yo, mis fines de semana eran el taller, punto. Sábado, domingo, de sol a sol. Eh, a veces trabajo por las noches, a veces puedo robarle tiempo al tiempo y puedo trabajar de día o puedo trabajar en las tardes. Entonces, no tengo como esa disciplina diaria, pues porque mi trabajo no me lo permite, pero sí estoy permanentemente produciendo de alguna manera en mi cabeza las ideas. Por la noche cuando me acuesto a leer y hago relaciones y entonces empiezo a anotar cosas por ahí o surge el título de algo que quiero hacer. Y después se materializan y son jornadas como muy intensas de trabajo. Son eso, jornadas muy intensas y en horarios muy inusuales. Ya cuando se concretan las piezas, ¿sí? Sí. Bueno, no sé si de pronto quieren hacer alguna pregunta. No sé si aquí se alza la mano o si simplemente quien quiera hablar habla, si hay como esa intención o ese interés. Bueno, hola.
Hola. Bueno, entonces parece que hoy no hay preguntas. Quiero invitar a María Clara Arias. Ujú. Desde la Gerencia de Artes Plásticas de IDARTES estamos haciendo, desde que empezó la cuarentena, el otro día me reía de mí misma con Catalina y con los compañeros porque yo parezco la impulsadora de estos programas, pero realmente es que con muchísimo cariño todos los miembros de la gerencia hemos estado trabajando en unos programas virtuales que les permitan a ustedes, digamos, seguir acompañando todo lo que sucede desde la Gerencia de Artes Plásticas desde sus casas, porque pues posiblemente no nos podremos reencontrar en los próximos días inmediatos, pues nuevamente en la galería y en estos espacios. Muy probablemente ya en el mes de junio sucederá, pero pues llevamos 2 meses sin podernos encontrar. Entonces hemos hecho unos programas entre los que está la radio Galería Santa Fe, que la pueden consultar en la página de la galería. Hay un link allí donde hay un programa sobre el premio Luis Caballero que está quedando muy bonito. Eh, Hay 3 hasta el momento, o creo que 2, y ya está por salir el próximo sobre Luis Roldán. Son conversaciones con los ganadores y con los mencionados del premio Luis Caballero de atrás hacia adelante, entonces también es como una historia del arte en Colombia. Próximamente saldrá el Tesoro de Saber, que es un programa sobre las publicaciones que se hacen con las becas de producción editorial de la Gerencia de Artes Plásticas. Y ayer salió la Gaceta de la Galería, que la coordina María Clara Arias. Entonces quiero invitar a María Clara a que les cuente un poco sobre la Gaceta, porque en la Gaceta habrá algo relacionado con el tema de nuestro de visita en el taller de hoy. Hola María Clara. Ujú. Hola a todos y todos. Hola María. Eh, pues sí, entonces Hola. les quería hablar brevemente de Adela, que es nuestra nueva gaceta, que se llama, quiere decir, Archivismo de las Artes. Entonces ahí Ana María nos está mostrando cómo entrar a consultar la gaceta. En la página, en la sección de noticias, ahí le dan clic a Adela. Pues la lanzamos ayer. Básicamente es un espacio para mostrarles adelantos y crónicas mensuales por artistas, agentes de las artes y también para mostrarles como los mejores frutos de la red, de la internet en estas épocas de coronavirus. Entonces, la primera es un texto de David Medina que se llama Cómo llenar de calor un vidrio. Entonces, pues habla como justamente de eso, que ahora vivimos a través de las pantallas, entonces cómo transmitir cosas ahí. Y entonces el texto puede ser, se van a encontrar con temas sorpresa cada vez. Y este texto en particular tiene la característica que cada palabra está vinculada a uno de estos frutos de la red, como les decía. Entonces, cada palabra los conduce como a otra, es doble lectura de ese texto, ¿no? Como que una cosa es el texto que vimos en la página y puede haber otra doble lectura a través de esos links que son como infinitos y que en la próxima entrega, nuestra cronista COVID-19 será nuestra invitada de hoy, María Leuro o Natalia. Bueno, no sé si ya hablaron de eso. María Natalia. Entonces, pues sí, pero eso era lo que les quería contar. Listo, María Clara, muchas gracias. Muchas gracias a María Natalia o a Natis, bueno, es que son muchos años de vida también. Entonces, y muchos nombres. Entonces, muchas gracias por compartirnos todo pues, su material, la manera en que usted trabaja y su espacio. Muchas gracias a todos por asistir. Sí, ahí está Cindy mandando. Cindy. El próximo de visita del taller, el invitado es Humberto Junca. Será el 11 de junio, entonces los esperamos a esta misma hora y también el jueves. Entonces, bueno, saludos a todos y gracias. Otra vez.
Chao, Natalia, gracias. Saludos a todos. Chao.